Les saludo a todos en la paz y con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque Él es mi paz. Y Él es tu paz también. Bendito sea Dios. Aleluya. El fin de semana pasado vimos en este lugar la película Jesús. Y había pensado pasar un pedacito de la película, pero lo dejamos así. Pero si pueden recordarte aquellos que la vieron, y si no, un poco pensar en el movimiento, en el tiempo de Jesús. Aquel momento, por un lado, cuando Jesús enfrenta a aquella turba que vino a arrestarlo, y vimos las diferentes formas de reaccionar de los discípulos. Ayer, si no me equivoco, por la mañana estaba mirando otra vez esa parte de la película y veía como cuando venían a arrestar a Jesús, de a poco los discípulos se iban retirando, unos iban para allá, otros iban por otro lado, y después cuando van llevando a Jesús, veo uno de los discípulos que va escondido atrás de un árbol mirando hacia dónde se lo llevaban para seguirlo después. Y en esa película pudimos ver las diferentes formas de reaccionar de los discípulos frente al arresto de Jesús y frente al tiempo que vino después del arresto hasta la muerte en la cruz. Y quiero leer 3 pasajes que ilustran justamente estas 3 verdades. Primero, Mateo capítulo 26, les leo desde el versículo 56, la segunda parte hasta el 58. Dice así la palabra de Dios, leemos en el nombre de Jesús. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Eso también lo vimos en la película y vimos luego las 3 partes donde él niega al Señor. Lucas capítulo 23, el versículo 49 dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. El tercer versículo que quiero ver, o versículos, está en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versos 25 al 27. Están ahí, está Jesús ahí en la cruz, ya ha sido crucificado, han repartido los vestidos, como vimos, echaron suertes, y entonces dice la palabra de Dios: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Aquí lo que vemos claramente son 3 diferentes actitudes, 3 diferentes posiciones que tomaron los discípulos, 3 diferentes reacciones en aquel momento tan difícil que ocurría cuando el arresto de Jesús. Vemos por un lado claramente lo que le abandonaron, discípulos que le abandonaron, otra gente que estuvo cuando él entró en Jerusalén aquel domingo de Ramos, un montón de gente que luego se fueron y la abandonaron. En segundo lugar, los que seguían de lejos a Jesús. Y en tercer lugar, los que estuvieron cerca de Jesús junto a la cruz. Y antes de desglosar un poco estos 3 puntos o estas 3 reacciones de los discípulos, permíteme decir ya desde ahora que antes que nada, qué importante y qué tremenda bendición es en todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida, seguir de cerca a Jesús. Aleluya. Seguir de cerca a Jesús. En el domingo de Ramos
Ese domingo cuando Jesús entra en Jerusalén montado en el asna y tiraban mantos y ramas delante de suyo y gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban todos ahí cerquita de Jesús. Vimos en la película, y yo me imagino los discípulos caminando como guardaespaldas al lado de Jesús, orgullosos, un poco diciendo: yo también soy discípulo del Rey Jesús. Como que ahí era fácil ser discípulo de Jesús. Pero luego, al poco tiempo nomás, unos pocos días después, todo cambió. La situación cambió. Algunos huyeron, le dejaron, le abandonaron. Yo pensaba, qué cambiante que es el ser humano, qué cambiante que somos nosotros los seres humanos, qué variables que somos. Podemos desilusionarnos de gente y gente puede desilusionarnos de nosotros. Porque el hombre, el ser humano es así, es cambiante. Un día es de una manera, otro día de otra, un día está alegre, otro día está feliz, etcétera, etcétera. Pero Jesús, queridos, ese Jesús que cantábamos, que nos da la paz, dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya, Él no cambia, y por eso es que podemos confiar en Él. Por eso es que podemos entregar nuestra vida en sus manos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús, Él no cambiará nunca. Jesús, Él nunca nos defraudará. Jesús, Él nunca nos desilusionará. Bendito y alabado sea su nombre. Podremos ser desilusionados de cualquiera. El salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios no me dejará. Aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Voy a las tres diferentes reacciones. La primera, dice la Biblia: entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Yo pienso en un momento como ese, tan importante y tan difícil para la vida de Jesús, aquellos que habían estado con Él 3 años, disfrutando de su presencia, viendo los milagros, le abandonan, le dejan solo con los enemigos que habían venido a tomarlo. Pienso lo que habían dicho un poquito antes nada más, cuando Jesús le había dicho a Pedro que le iba a negar 3 veces. Pedro le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, todos en ese momento estaban ahí sentados, disfrutando de la cena del Señor, de la Pascua. Y ahí todos dicen: Señor, no te negaremos, Señor, estaremos contigo, te defenderemos. Y un par de días después, o unas horas después, cuando llega ese momento difícil, te dejan solo frente a esa turba que había venido a tomarle. Y saben, como que me trato de imaginar el corazón de Jesús. Ese Jesús que era Dios, pero que también era hombre, que tenía los mismos sentimientos que nosotros, que se alegraba y se entristecía. Puedo ver cuánta tristeza en el corazón de Jesús, cuánta soledad al ser abandonado. No sé, pero quizás cuánta desilusión al verse abandonado por sus discípulos en un momento tan difícil. Y sabes, yo pensaba, quizás podemos castigar duramente a los discípulos, podemos criticarlos y decir un montón de cosas, pero miren cómo son, qué cosa, cómo lo podían dejar solo si yo estuviera ahí. Pero permíteme preguntarte o preguntarnos, ¿qué le provocamos a nosotros a Jesús? ¿Qué le provocamos nosotros a Jesús? ¿Le provocamos alegría al seguirle de cerca, a pesar de todas las situaciones que puedan venir? ¿O le provocamos tristeza al estar lejos de Él?
En los años que uno tiene de caminar en el camino del Señor, en los años de pastorado, en los años de trabajar en iglesias, cuánta gente he visto venir, recibir a Cristo, recibir tremendos milagros en su vida, en su hogar, en su familia. Y al poco tiempo no verles más. A veces dejan la iglesia por cualquier cosa, recibieron tremendos milagros de Dios y a veces porque alguien no los saludó mal, me voy de la iglesia. Y esa reacción a veces lleva a que también se vayan alejando más y más y más de Jesús. Por otro lado, a través de los años, si uno lo ve en la Biblia, cuánta ingratitud hay en el ser humano muchas veces. Cuánta ingratitud, cuánto olvido de las bendiciones de Dios. Y no es nada nuevo. Ya el salmista David hace tantos centenares de años escribía en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Se estaba refiriendo a él mismo. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Si vamos al Nuevo Testamento, vemos la historia de los leprosos, ¿se acuerdan? 10 leprosos que son sanados por Jesús. 10 leprosos que reciben un tremendo milagro. Si bien Dios tiene el poder de sanar a un leproso como sanar un resfrío, pero en aquel tiempo especialmente ser leproso era terrible. Estaban apartados de la sociedad, algunos vivían en cuevas. Cuando alguien se acercaba tenían que gritar inmundo, inmundo, para que nadie se acercara. Y vienen 10 leprosos a Jesús y Jesús los sana, 10. Y leemos, de los 10, solo uno volvió para decirle gracias Jesús, yo quiero seguirte. Cuánta ingratitud. Por eso, querido hermano y hermana, qué importante es que tú y yo seamos cristianos agradecidos. Cristianos agradecidos. Personas agradecidas. Es muy lindo ser agradecido, pero también cristianos agradecidos. No olvidar las bendiciones del Señor. Y empieza el salmista a recordar, porque tú eres el que perdona los pecados, tú sanas las dolencias, tú me rescatas del hoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y él sabía como humano que era fácil a veces olvidarse de las cosas tremendas que Dios había hecho con él. Y por eso dice, alaba, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Alguien dijo, es más fácil pedir lo que no tenemos que agradecer lo que ya tenemos. Y es una gran verdad. Es más fácil pedir lo que no tenemos que agradecer lo que ya tenemos. Y yo pensaba, en nuestras reuniones de oración de los miércoles, pensaba en ese canasto que está ahí y que está para que escribamos nuestros pedidos de oración, porque luego el miércoles todos los que estamos en la oración estamos orando por los pedidos que llegan ahí, por otros pedidos de oración. Y cuántos milagros Dios ha hecho, cuántas cosas hermosas, cuántas contestaciones Dios ha tenido. Y por eso, cuando quiero decir y recalcar, cuando ponemos un pedido de oración y Dios nos contesta, no nos olvidemos de también decir gracias. De también decir gracias. Gracias, Señor. Una, porque es importante que agradezcamos al Señor por los milagros que Él ha hecho. Pero por otro lado, porque es el testimonio de gratitud de lo que Dios ha hecho en nosotros. Aumenta la fe de aquellos que nos escuchan. Aumentan el ánimo, la fortaleza de aquellos que nos escuchan. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, hermano y hermana, sigamos fieles al Señor. Sigamos fieles al Señor. Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. También dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. También dice la Biblia, retén lo que tienes, o sea, la salvación de tu alma, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sé fiel. Persevera, hermano y hermana, mantente firme en el camino del Señor, mantente aferrado a Cristo, mantente lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, cerca de Jesús.
y no aflojes. Y no aflojes, hermano, hermana. Dice la Biblia, uno de los textos que el hermano Jimmy pensaba decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El escritor a los Hebreos escribe lo siguiente en el capítulo 10, versos 23 al 25 primero. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, o sea, el día de la venida de Cristo. Y el verso 39 dice: porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Y hay un coro que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos salvó, no nos permitió conocer su verdad, no nos permitió conocer a Jesús para que luego demos marcha atrás en el camino, sino para que sigamos adelante hasta llegar a la meta final, que es vivir por toda la eternidad en la presencia del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En primer lugar, entonces, unos los dejaron, y lo que te estaba diciendo ahora es justamente: no dejes al Señor por nada del mundo. No dejes al Señor por nada del mundo. Dice la Biblia que otros le seguían de lejos. Le seguían de lejos. En la película veíamos uno escondido atrás de un árbol en la oscuridad, siguiendo los pasos de Jesús para ver a dónde lo llevaban. Pero sabes, mientras estos hombres o mujeres seguían de lejos a Jesús, no recibían bendición de Dios. No recibían esa bendición de sentirse cerca de Jesús. Al contrario, cuando leemos sobre esos discípulos vemos que había miedo, había temor, había tristeza, había derrota, había amargura en esos corazones. No había paz. Esa paz que cantábamos y esa paz que hemos recibido del Señor, no había paz, no había alegría, no había felicidad, porque seguían de lejos a Jesús. El Evangelio según San Juan menciona a dos personas sobre el final de la vida de Jesús. Por un lado, a José de Arimatea, que dio el lugar donde sepultaron a Jesús, y también menciona a Nicodemo, que vino con especias aromáticas para poner en el cuerpo de Jesús. Cuando miro en la Biblia veo que los dos eran, por un lado, miembros del concilio de los judíos, eran religiosos, miembros de la alta clase de los religiosos judíos. Pero por otro lado, dice la Biblia, interesante, que eran discípulos secretos de Jesús. Discípulos secretos de Jesús. José dice que era un discípulo secreto por miedo de los judíos. Nicodemo quiso hablar con Jesús, pero le dijo que quería elegir un momento de la noche, en la oscuridad, cuando nadie lo viera. Estaba pensando en la parte negativa, pero luego me puse a pensar en la parte positiva de esto. Por lo menos la muerte de Jesús los llevó a reconocer públicamente su fe en Jesús. Esa, digamos, fue la parte positiva de José de Arimatea y de Nicodemo. La muerte de Jesús los llevó a mostrarse públicamente como discípulos de Jesús. Pero habían querido seguirlo en secreto. Habían querido seguirlo en secreto para que nadie se enterara que ellos eran discípulos de Jesús.
Así como los discípulos que ahora estamos viendo seguían de lejos a Jesús en los momentos más difíciles. Y la Biblia, o Jesús, es tremendo cuando Él dice verdades. Jesús dijo: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo digo: ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Y leemos luego de la muerte de Jesús, los discípulos encerrados en una pieza o en un departamento, me lo imagino cerrados, miedosos, temerosos de los judíos, de lo que podían hacer con ellos. Hasta que Jesús llega, me encanta ver esa parte, hasta que Jesús llega, se mete delante de ellos y simplemente les dice: paz a vosotros. Aleluya, paz a vosotros. Bendito y alabado sea Jesús por esa paz hermosa que Él pone en nuestros corazones. Porque Jesús eso es lo que vino a hacer, queridos, vino a darnos paz. Por eso, si no hay paz en tu corazón, en el nombre de Jesús, recíbela, porque eso es lo que Jesús vino a dar, paz. Una paz profunda en el corazón. Esa paz, una paz tan grande que el apóstol después lo hace todavía más grande diciendo: esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea que no lo podemos entender con nuestra mente tan pequeña. Esa paz, dice el apóstol, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Aleluya. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os